disciplina. Asimismo, se han establecido 7 principios prácticos escritos a través de la palabra de Dios. ¿Qué son estos principios prácticos? Son verdades, son valores absolutos que han nacido inspirados de la palabra de Dios y que rigen áreas como, por ejemplo, la vida espiritual, la mayordomía, el servicio a Dios y la formación también de una vida íntegra. También se consideró en estos principios prácticos aspectos de la vida diaria y social que vienen a formar el carácter del cristiano, que vienen a formar el perfil de un hijo de Dios, regulando áreas como, por ejemplo, la conducta, la forma de vestir. Por eso me vine bien chancle, para que podamos enseñar hoy. Y la responsabilidad civil y también el trato a mi familia. Aspectos que son orientados al momento y al tiempo real en que estamos viviendo. 7 son los principios prácticos. Yo se los voy a mencionar, no se aflija si no los comprende ahorita en este momento, no los memoriza porque solamente el primero vamos a estudiar hoy. Pero yo quiero que los conozca y los escuche. El primer ejemplo de ellos es el que se llama ejemplo espiritual. El segundo es pureza moral. Número 3, integridad personal. Número 4, responsabilidad familiar. Número 5, templanza en la conducta. 6, apariencia y modestia. Y número 7, obligaciones sociales. Así que con la ayuda de Dios y nuestro amado Espíritu Santo vamos a iniciar el estudio de Seamos Ejemplo Espiritual. Actualmente existe un dualismo en la vida del cristiano dentro del sistema religioso. ¿Qué es una dualidad? Es cuando hay 2 principios que son diversos, es decir, diferentes, pero que también son contrarios entre sí. Por ejemplo, el espíritu y la carne, el cuerpo con el alma, el bien con el mal. Son dualidades que son principios, pero que también se mantienen en contra uno del otro. Este dualismo principio pareciera que también están siempre en conflicto y luchando en la vida interior del creyente. Pues cada ser humano ejecuta una acción conforme a su estructura de pensamiento. Pareciera que cada acto ejecutado es siempre por un impulso de la carne o por un deseo propio, y es más, cuando actuamos por el impulso de la carne o por deseos carnales, siempre deseamos justificar y echarle la culpa a ya sabe quién. No nosotros, sino siempre al diablo. Quedando de alguna manera exenta la responsabilidad que tiene cada individuo como producto de sus malas decisiones, de sus malas escogencias. Significa que para que las acciones de una persona cambien, primero debe cambiar ¿qué? El pensamiento. ¿Está de acuerdo conmigo? Para que las acciones de una persona puedan cambiar, primero debe cambiar su forma de pensamiento. La conversión y arrepentimiento genuino proviene de la palabra metanoia, y metanoia significa cambio de pensamiento, que no consiste solamente en cambio de hábitos o de costumbres, sino que el cambio de mentalidad también trae consigo el cambio en las acciones y también en los actos, pero de la vida cotidiana, en el diario vivir. Por lo cual, la práctica de las disciplinas espirituales es uno de los primeros elementos necesarios y súper importantes para que exista ese cambio de mente, cambio de pensamiento. Según los principios prácticos de Iglesia de Dios, son 6 las disciplinas espirituales que nosotros como creyentes debemos de observar, practicar
y aplicar en nuestra vida. Entre ellos está la oración, la adoración, la alabanza, la confesión, el ayuno y la meditación y estudio de la palabra. Amén. El primero que vamos a iniciar, y le ruego que me escuche con un poco de paciencia, porque voy a tratar de abarcar las 6 disciplinas espirituales de tal manera que lo capture y no lo duerma. Entonces, por favor, pongamos atención y abra su Biblia para que estemos atentos a la lectura de ella. La oración es un estado permanente de contacto y de comunión con Dios. Amén. Si la oración llega a consumir mi vida o su vida, oiga bien, si la oración le llega a usted a apasionar, entonces su espiritualidad se va a agigantar, va a crecer enormemente y entonces se va a mostrar usted como un creyente eficaz, como alguien que se le cree lo que habla y lo que profesa. En San Mateo capítulo 6, vamos a leerlo. San Mateo capítulo 6, versículos 6 y 7. Jesús enseña una regla muy importante al momento de orar. ¿Ya lo tiene? San Mateo 6, 6 y 7 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este aposento hoy en día es más contextual, hermano Ulín, es más contemporáneo. Su aposento puede ser incluso su propio carro. Yo he escuchado que muchas personas han tenido las mejores conversaciones con Dios dentro de su carro, y no por eso le estamos al Señor robando ese respeto y esa honra que merece. Puede ser su terraza, puede ser los pies de su cama, en donde usted encuentre ese canal de comunicación y de intimidad con Dios. Dios es el mayor posibilitador de todo acto de comunicación. Las Escrituras enseñan desde la antigüedad y desde el Antiguo Testamento que Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Aquel concepto de un Dios escondido, de un Dios desconocido, que quién sabe qué va a hacer, se desvanece cuando Él se da a conocer al ser humano. Es Dios siempre dándose a conocer al hombre. ¿A través de qué? A través del proceso comunicativo de la oración. Dios creó al hombre con la capacidad comunicativa más elevada. Unos hablamos por los codos, otros les cuesta hablar. Pero Dios nos dio ese lenguaje, nos dotó lenguaje. Nos dio el uso de razón, de sentimientos, de afecto, y oiga bien, nos dio la capacidad de confiar. ¿En quién confiamos, queridos hermanos? En Él. En Él confiamos, en Él creemos y por Él somos. El profeta Amós muestra el carácter comunicativo de Dios al expresar, solo quiero que escuche, en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Otra vez escuche. No hará nada el Señor sin que se lo revele en secreto a sus siervos los profetas. Dios, como ser soberano, puede tomar decisiones unilateralmente. Él no necesita consultar, no necesita preguntar o pedir permiso para poder tomar una decisión. Pero esto no lo convierte en un Dios arbitrario, en un Dios dominante, sino que lejos de eso, Él comunica previamente al hombre aquellos deseos y planes que tiene para darle la oportunidad
de integrarlo, de rendirse o arrepentirse, o también de tomarlo en cuenta. Yo no sé si usted ha en algún momento experimentado alguna prevención de Dios por medio de un sueño, por medio de una palabra, en donde Dios le ha prevenido. Dios le ha puesto a usted en sobreaviso de algo, en donde usted ha sentido esto de Dios y usted se pone en oración, se pone en ayuno, se pone en vigilia constante porque siente que Dios le está comunicando algo. No sé si me estoy dando a entender. Que Dios le está diciendo algo a usted y que muchas veces usted puede entender y capturar esos planes que Dios va a llevar a cabo para usted poder tener una integración en esos planes. Tanto Jesús como los apóstoles tenían un sistema eficiente de comunicación. No había secretos, no había mensajes a medias, y en el Evangelio de San Lucas 11, incluso Él les enseña a orar. Les enseña la oración del Padre Nuestro, porque sabía que la oración es el medio más poderoso y vital para que Dios hable con nosotros y también para que nosotros podamos escucharlo, porque el pecado nos ha vuelto meros sordos. El pecado nos vuelve insensibles a la voz de Dios. Oramos a Dios porque Él es un ser comunicable, eternamente amoroso, y ama el hecho de que sus hijos quieran sinceramente comunicarse con Él. Él ama eso. ¿Sabe una cosa? Dios sabe lo que nosotros necesitamos por anticipado, pero Él dijo: pidan y se les va a dar. Busquen para que hallen, clamen y yo responderé. Él quiere escuchar tu voz, Él quiere escuchar el tono de tu voz, el sonido de tu corazón. Y por eso es que el Señor ha dicho que la oración es el medio más eficaz y vital de comunicación con Él. Número 2, la alabanza y la adoración. Quiero ser bastante sencilla en lo que es una y otra cosa. La alabanza es un área de la adoración. Estábamos aquí alabando al Señor, en donde le exaltamos, le agradecemos por sus grandezas y por lo que Él ha hecho a través de nuestros cantos, tal vez de nuestros gallos también, porque algunos no cantamos muy bien, pero podemos cantarle al Señor a través de esa exaltación. Pero la adoración va más allá de la alabanza. La adoración es un estilo de vida. Amén. La adoración es un estilo de vida en donde llegamos a adorar a Dios en cualquier lugar en donde nosotros nos encontremos. En el estudio, en el trabajo, en la calle, y lo hacemos a través de nuestra manera santificada de vivir. Una vida santificada es un medio de adorar al Señor. Cualquiera puede alabar, pero no todos están aptos para adorar a Dios. Cualquiera puede alabar, pero no todos están aptos para adorar a Dios. ¿Por qué digo esto? Lea conmigo, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Es un texto bastante conocido, pero yo lo quiero traer hoy acá a que lo podamos escuchar. San Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios definitivamente es digno de adoración y de alabanza. El elemento principal de la adoración es hacerla de corazón. En el Salmo 104 dice: entren por sus puertas con acciones de gracia,
por sus atrios con alabanza. Cuando adoramos a Dios, oiga bien, lo adoramos por lo que Él hace, por lo que Él no hace, por lo que Él quita, porque todo ayuda bien. Adoramos a Dios en todo tiempo. A través de la adoración, tanto pública como el ejemplo nuestro en este momento, como de manera privada, cuando usted está solito en su casa, alabamos a Dios y tenemos comunión con Él y recibimos de Él diariamente ese enriquecimiento espiritual y crecimiento en la gracia. Pero hay algunos obstáculos que no nos permiten adorar al Señor de una manera sincera. Por ejemplo, cuando hay falta de perdón, cuando hay pecados ocultos, cuando hay una mala actitud, cuando hay falta de interés o simplemente lo hacemos por compromiso. La adoración que elevamos a Dios requiere la muerte de nuestro propio orgullo, requiere la muerte del pecado, del miedo, porque amenazan la presentación de un culto santo y agradable al Señor. Y por eso, para poder adorar, vamos a hacer primero lo que es la siguiente disciplina espiritual, número 3, la confesión. Busquemos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 9. Dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La disciplina espiritual de la confesión está relacionada con los pecados que cometemos después de haber recibido la salvación. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, nuestros pecados quedan borrados, quedan limpiados, y por ende quedamos nosotros justificados ante Dios y tenemos la certeza que hemos recibido la salvación. Pero Dios dispuso una vía de reconciliación entre nosotros y Dios, y fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, quien dio su propia vida para que pudiéramos nacer de nuevo y ser integrantes de la familia del reino de Dios. Quiere decir que cuando nosotros nacemos de nuevo, ojo, no significa que no vamos a volver a pecar, o que cuando nosotros pecamos no vamos a tener consecuencias por ese pecado. El pecado tiene efectos negativos en nuestra vida y también en la de los demás, y sobre todo daña, fractura la relación personal que tenemos con el Señor. El pecado abre una brecha, una ruptura en esa relación con nuestro Padre, pero la confesión repara y restaura esa brecha. Esa restauración, esa confesión requiere un esfuerzo de parte de nosotros. Es similar como cuando usted tiene un disgusto con una persona o con su esposo y tiene que esforzarse para que haya otra vez una reconciliación en esa relación. Tiene que esforzarse para poder confesar y restaurar esa relación que se ha quebrado, fracturado. Número 4, la cuarta disciplina espiritual, el ayuno. Existe una idea muy difundida del ayuno como un pesado sacrificio.
que busca lograr algún favor divino en la lógica del intercambio. Sin embargo, esto no consta bíblicamente. Y yo quiero hacerle un poquito de historia. En la relación judaica se llegó a ver el ayuno como una obra cardinal, es decir, que era parte también de la limosna y era parte también de la oración. Los judíos ayunaban cuando estaban de luto, ayunaban para expiar pecados y también como que fuera una penitencia nacional para poder comunicarse con Dios. En ese sentido, era como una práctica para poder llamar la atención de Dios y poder demostrar un arrepentimiento o devoción, por lo cual los fariseos, los judíos ortodoxos, eran muy celosos de practicar el ayuno de una manera muy religiosa. Ayunaban aún 2 veces por semana, cosa que excedía con creces lo demandado por la Escritura. La Escritura no decía nada en ese momento de la historia. Ojo que hago esta declaración. El ayuno considero que es una oración fortificada. El ayuno es hambre de Dios. Martin Lloyd-Jones decía que si verdaderamente consideramos el ayuno, no deberíamos delimitarlo al tema de la comida y de la bebida. El verdadero ayuno debía de consistir en incluir la abstinencia de cualquier cosa que es legítima en sí y por sí, pero que nos roba el propósito espiritual. Ejemplo, para ser más prácticos, que usted disponga a hacer ayuno en casa, pero como ama de casa, de todas formas me ponga a barrer, de todas formas me ponga a lavar trastos. Entonces, son acciones legítimas en sí, pero que esa falta de abstinencia me roba el propósito espiritual del ayuno. No es únicamente abstenernos de comer, sino también ayunamos en otras cosas. La meditación, el silencio, la adoración, son momentos que ocupamos con tranquilidad cuando venimos a ayunar. Cuando usted dedica ese tiempo allá en el ranchito, por ejemplo, los días lunes, miércoles o sábado, y viene a ayunar, dedicando y consagrando ese tiempo para Dios, absteniéndose no solo de un su huevito en la mañana o de cereal, sino también de ver televisión, de ponerse a hacer otra cosa, es donde usted está haciendo un ayuno completo. El ayuno nos sensibiliza a nuestra realidad, nos presenta áreas que tenemos débiles, nos expone a la vulnerabilidad y todas aquellas cosas que nos hacen sentirnos necesitados de Dios. ¿Cuál es la motivación suya para ayunar cuando lo hace? ¿Lo hace para recibir un milagro? ¿Lo hace para alcanzar un nivel espiritual por encima de los demás? ¿Lo hace por cumplir una norma? Hay textos bíblicos que nos ayudan a responder esta interrogante. Yo le voy a leer 3 y yo quiero que usted los escuche. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y lamentos, y rásguense el corazón y no las vestiduras. El ayuno no tiene nada que ver con nuestra apariencia. En Santiago 4, versículo 3 y 4 dice: cuando ustedes piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y el último versículo, Isaías 58:5.
Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Para algunos el ayuno es en cierto lapso de tiempo. Para algunos es desde que el sol sale hasta que el sol se oculta. Para otros, ayunar solamente es abstenerse de un tiempo de comida. Algunos dicen que se puede tomar agua en el ayuno, otros que no, que entre más seco más unción, otros que toman su juguito y otros que también se pueden tomar un poquito de miel. Otros preguntan, ¿cuando ayuno puedo leer noticias o puedo ver una serie en Netflix? ¿Puedo o no puedo? Esta es una pregunta retórica que nos lleva a lo siguiente. Un día de ayuno debe de ser un día agradable para Dios. Por lo visto, si debe de ser agradable para Dios, no debe de ser necesariamente para Dios agradable ver a sus hijos tristes y culposos, llenos de lamento o entretenidos en otra cosa que no sea la consagración y la conexión de Dios con ese momento. Ayunar no es entrar en otra dimensión y desvanecerse por la falta de comida o por la falta de bebida. La práctica del ayuno nos debe llevar a tener un dominio total de sobriedad, una atención plena y una conciencia absoluta de nuestro ser tripartito, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando estamos en ayuno, tanto nuestro cuerpo como nuestra alma y nuestro espíritu deben de estar conectados, agradando al Señor. Y por último, pero no menos importante, la quinta disciplina espiritual, que es la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Busque conmigo Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda escritura es inspirada por Dios. Como dice el griego, es respirado por el aliento de Dios. Esto significa que el autor de la Biblia es Dios. Él la inspiró, Él la produjo y por tanto la Biblia es la palabra de Dios, su forma de hablarnos. Habiendo dicho esto, podemos decir lo siguiente. Número 1, la Biblia, la palabra de Dios es alimento para la vida. San Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted vive sustentado y no vive hambriento del mundo cuando la palabra sacia su vida. Número 2, la palabra de Dios es la verdad. San Juan 17:17 dice, el Señor Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios no es solo decir frases positivas. Aquí queda afuera el positivismo. No es eso, es vivir una verdad que nos hace libres de toda maldición, de toda influencia o de toda tendencia de allá afuera. Lo hace libre de toda iniquidad, de toda generación, maldición generacional. Y entonces la palabra de Dios le da libertad. Usted conoce el lema de los sancarlistas, y conoceréis la verdad y la verdad.
¿Libres de qué? Libres de nuestras propias pasiones, iniquidades, transgresiones, pecados. Solo en Cristo y a través de su palabra tenemos esa libertad. La palabra de Dios es nuestro deleite. En el Salmo 119, versículo 92, el rey David dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. No hay ninguna circunstancia de la vida que haga que la palabra de Dios brille menos, porque ella es lámpara que alumbra nuestros pies. No hay ninguna circunstancia de la vida que haga que la palabra pierda su valor, porque ella es inamovible. Si Dios ha dicho, Él cumplirá. Si Dios ha dicho, Él hará. La palabra de Dios nos permite vivir en los beneficios que ella nos proporciona. Por último, y termino y con esta me despido. Quiero dejarle este versículo en su corazón. En el Salmo 1, verso 3. Salmo 1, verso 3 dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces prosperará. ¿Quiere que lo repitamos? Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Las disciplinas espirituales garantizan una vida cercana al Señor y una vida próspera. No le hablo de recursos materiales, no le hablo de casas, esas son añadiduras. Le hablo de que Dios prospera su alma de una manera integral. La práctica de ellas santifican al más imprudente de los hombres, al más vil. La práctica, la disciplina espiritual da entendimiento, da sabiduría y fortaleza para enfrentar toda situación, pero quiere esfuerzo de parte suya y de parte mía. ¿Cuánto se ha esforzado por orar en esta semana? ¿Cuánto se ha esforzado por leer la palabra en esta semana? Aunque sea un capítulo, ¿leyó ya? ¿Cuánto hemos confesado delante de Dios nuestras faltas? ¿Cuánto hemos ayunado durante este año? Porque no me animo a preguntar durante esta semana. La práctica de las disciplinas espirituales transforman la vida del creyente, pero hay que practicarlas, hay que vivirlas y sobre todo hay que deleitarnos en esa disciplina espiritual. Póngase de pie y demos gracias al Señor en esta noche. Es importante que conozcamos nuestra doctrina, nuestros principios prácticos de Iglesia de Dios, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina y hoy está en nuestra iglesia y mañana está en otra, porque no sabe los fundamentos. Es importante que practiquemos las disciplinas espirituales para tener una vida de verdad, genuina y transformada para con Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias damos en esta noche. Gracias, Señor, porque a la luz de tus enseñanzas y de tu palabra, hoy comprendemos, Señor, cuán importante es para nuestra vida las prácticas de las disciplinas espirituales. Entendemos, Señor, que nuestra vida está tan necesitada de ti, que en cada momento tú has dado, Señor, esa brecha y ese camino para poder acceder hacia ti.
Gracias porque podemos comunicarnos a través de la oración contigo. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y alabarte, Señor, a través de esa adoración con un corazón sincero. Ayúdanos a confesar delante de ti nuestras faltas. Ayúdanos a entender que el ayuno es algo más que pasar hambre, Señor. Ayuno es tener hambre de ti. Ayúdanos a comprender, Padre Celestial, que la palabra tuya ha sido inspirada por ti mismo y que a través de ella, Señor, tú nos muestras el camino, la verdad. Ayúdanos, Señor, a entender cuán necesitados estamos de poder practicar cada una de estas disciplinas espirituales y no quedarnos como niños fluctuantes, sino crecer en la gracia y crecer en la sabiduría. Gracias te damos en esta hora, bendito Dios. Yo oro por tu pueblo. Oro para que ellos, Señor, anhelen y busquen con sinceridad una relación personal contigo. Una relación sincera, Señor, genuina, en donde anhelen tu presencia, anhelen escuchar tu voz, anhelen, Señor, ser instruidos a través de tu palabra, anhelen encontrarse cara a cara contigo cada día, Padre, y que sobre todo, Señor, tu gracia repose sobre ellos. Padre, en esta hora te bendecimos y te amamos y te doy a ti la honra y la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.